Hola, bueno, ya me conocerán, yo soy Sebastián Ezeta y ahora voy a dar el taller de desencuadres para este módulo de Polimnia. Em, Básicamente en este taller vamos a hacer cuatro cosas. Uno, explicar qué es un desencuadre. Dos, explicar eh, qué formas de desencuadres hay. Tres, explicar cuándo un desencuadre es razonable. Este punto creo que va a ser particularmente importante porque es muy dependiente de cada contexto, cada circunstancia, pero igual voy a explorar, profundizar un poquito ahí. Y cuarto, en formas o tipos de criterios que los equipos utilizan para desencuadrar y cómo van a tratar de evaluar cada uno de ellos, para tratar de responder a la mayoría de los contextos posibles. Pero era importante ese disclaimer, que es que muchas cosas en este taller no van a quedar como verdades absolutas, porque es que un desencuadre sea válido no es una interpretación subjetiva de quien está adjudicando y a veces depende de matices muy pequeños. Lo que quiero hacer con esto es llegar a tratar de dejar claro qué criterios se tienen que utilizar en ese tipo de momentos para que haya una mayor claridad al respecto en un tema que creo que hay bastante incertidumbre. Aún así, creo que es importante que vean los talleres de Fabián y Juanita, porque creo que son muy complementarios a este respecto a las ponderaciones y el engagement, que creo que ayudarían mucho también a entender un poco cómo funciona el elemento de los desencuadres. Listo. Entonces, vamos con el primero. ¿Qué es un desencuadre? Un desencuadre es cuando un equipo intenta sacar del debate o reducir significativamente su relevancia a otro o otros equipos a través de ciertas caracterizaciones y nuevos encuadres que traen al respecto. Es decir, básicamente es cuando, por ejemplo, Cámara Alta de Gobierno plantea un debate, Cámara Alta de Oposición decide negarlo y decir que el debate o el encuadre bajo el que se da esto, el debate no es ese, sino es que es otro actor relevante o otro contexto en el que nos encontramos o hay un actor que se comporta de forma diferente, pero no necesariamente como primer gobierno dice. Es decir, entendamos que un encuadre es el conjunto de caracterizaciones y contextualizaciones que construyen el mundo bajo el que quiere debatir un equipo. Entonces, básicamente, estás cuestionando algunas de las cosas que trajo Alta de Gobierno al encuadre desde Cámara Alta de Oposición, tratando de quitarle relevancia, diciéndole que eso no funciona de esta manera, el debate no tiene que regir bajo esos parámetros. O cuando baja de gobierno, lo hace con otras altas, pero ahora vamos a ir a ese tipo de elementos. Hay básicamente algunos tipos de desencuadres. Obviamente están los que son de cruzada directa, cuando una alta de gobierno lo hace contra alta de oposición. Luego están cuando unas bajas lo hacen contra las altas, ¿no? Baja de gobierno desencuadrando las altas, baja de oposición desencuadrando las altas, o incluso baja de oposición desencuadrando las otras tres cámaras. Y tercero, hay cuando las cámaras bajas se desencuadran entre sí. No, porque básicamente. Es importante entender que ese tipo de desencuadres se valoran de diferente manera en diferente contexto. Miren, eh, cuando hay un desencuadre en altas, todas las otras cámaras tienen la capacidad de interacción con ambos potenciales encuadres y escuchar las justificaciones que cada equipo dio para justificar cuál era el encuadre de gobierno, de oposición o del debate en general, ¿no? Eso implica que es mucho más justo y razonable que se dé cualquiera de esos dos encuadres y eso va a determinar de cuál de los dos equipos de cámaras altas justificaron más o dieron más análisis para creer que su encuadre era el real, el que tenía más, el que era más correcto, y eso implica que en base a ese se tendría que juzgar. Igualmente, ahí sí es mucho más sencillo que las bajas decidan cuestionar ese tipo de cosas, porque ya se volvió una discusión en el debate frente a las que ambas cámaras altas tuvieron capacidad de agencia para justificar sus propios mundos. Y por lo tanto es que es ahí cuando ya se vuelve un poco menos injusto que una baja intente desencuadrar a alta oposición, porque tal vez estaba utilizando el encuadre que ya había traído alta de gobierno, que alta de oposición frente a la alta oposición ya se podría haber enfrentado y podría haber refutado, traído caracterizaciones y tal. Esta capacidad de interacción permite que en ese tipo de escenarios específicos seamos más flexibles al valorar esto. Segundo, cuando hay menor flexibilidad. Hay menor flexibilidad cuando son una cámara que se mete con dos cámaras que no tuvieron tanta capacidad de interacción, o una cámara que se mete con tres cámaras que tampoco tuvieron capacidad de interacción. Es decir, si hay tres cámaras o dos cámaras, en este caso serían las altas o altas y bajas de gobierno, que se pusieron de acuerdo en un debate en específico, en cómo funciona lo importante en este debate.
en cuál es el contexto bajo el que se comportan los actores, o básicamente el grado de impacto que tiene la emoción. El hecho que llegue otra cámara a intentar reencuadrar todo esto sin que las cámaras altas hayan tenido la capacidad de engagement o interacción con ese nuevo encuadre, entonces es mucho menos flexible el nivel de libertad que tienen las cámaras bajas para hacer esto, porque es completamente injusto para las cámaras altas respecto al reencuadre, cuando el debate era igualmente razonable. Esto vamos a profundizar en un momento, pero es importante entender que hay diferencias claras entre que los equipos hagan eso de forma como poca previsible, y que las altas no hayan podido hacer nada al respecto, o lo mismo con Baja de Oco, que solo Látigo de Gobierno es el único equipo, el único orador que puede como responder a todo ese reencuadre. Estamos hablando de un cambio general, ¿no? De ahí vamos a matizar un poquito en cambios parciales, pero es importante tener eso en cuenta a la hora de evaluarlos. Y bueno, finalmente también está en cámara baja de gobierno baja de oposición, que son encuadres también un poquito más razonables, siempre y cuando no cambien elementos significativos del debate, porque ambas cámaras tienen la capacidad de engagement con la otra, forma directa de la justificación sobre ciertos matices, sobre cómo funcionan ciertos actores, ciertos contextos. Entonces, siempre eso sea razonable con lo que venían diciendo las altas sobre cómo funcionan los mundos, y solo son pequeños elementos que no cambian tanto la valoración de cómo se adjudica el debate, entonces pues tienen legitimidad para hacerlo entre ellos. Bueno, habiendo explicado esto, podemos ir directamente a cuándo es válido un desencuadre y tal. Como venía explicando, eso es muy dependiente del contexto. Como he dicho, algunos tienen más validez que otros, pero también dependen del tipo de desencuadre que se hace. Entonces, yo creo que hay tres preguntas que hay que hacerse como jueces cuando estás adjudicando y ves que un equipo intenta desencuadrar a otro o a otros. Lo primero es, ¿el debate que se planteaba previo a lo que decía ese equipo es atingente y relevante? Es decir, si el debate es suficientemente relevante o atingente a lo que la moción te pide, entonces ese desencuadre tiene que dar mucho análisis para creer que lo otro no era relevante y tenemos que debatir bajo ese nuevo parámetro. Si la respuesta es no y el debate sí era atingente y sí era relevante, entonces, no, si la respuesta es sí y el debate sí era atingente, sí era relevante, entonces ese encuadre va a ser valorado con menor validez por la propia explicación previa de que las altas ya habían planteado un debate suficientemente razonable con el que tienes que interactuar y hacer engagement, y por lo tanto no basta con decir no, es que este es un nuevo encuadre, voy a traer una justificación porque esto importa y ignorar lo de las altas. Como esa es la primera respuesta, la primera forma en la que se hace. El segundo pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿hay justificaciones suficientes para valorar el nuevo encuadre como más relevante? Es decir, a veces, si el tipo de desencuadre o desencuadre lo de alta es irrelevante y baja de gobierno sale y trae una nueva justificación, ya explicamos que eso no es válido en la mayoría de los contextos. Sin embargo, la baja de gobierno logra justificar de forma muy exhaustiva cómo el nuevo encuadre es sustancialmente relevante para el debate, entonces es algo que igual tenemos que tomar en consideración. Pero ojo, siempre y cuando valorar la capacidad de interacción y la capacidad de engagement que se dio en los otros encuadres, porque el hecho que cámara baja de gobierno plantee que hay otro actor o impacto relevante en el debate no puede ser aislado a que interactúe y compare su análisis con los análisis ya planteados arriba, porque son elementos también relevantes. Entonces, tal vez hay suficiente análisis para creer que hay otro encuadre que tiene que ser justificado y valorado en el debate de la misma manera que el de las altas. Sin embargo, eso no implica que yo desencuadre y dije esto es más relevante y me olvido de las altas, sino es que yo tengo que comparar los grados de interacción. Esto se vuelve más fácil para las cámaras bajas, si es que las cámaras bajas tuvieron capacidad de ofrecer puntos de información a las cámaras altas, que lo que les permite a las cámaras altas es poder responder o anticiparse a ese tipo de potenciales encuadres para poder comparar la relevancia de su análisis con el potencial de análisis. Y dependiendo de ese tipo de matices, de qué tanta interacción hubo, qué tan relevante era lo de altas, qué tanta justificación hubo en bajas para pensar que se tenía que priorizar ese, es que en base a ello se va a determinar qué tan relevante es ello, siempre tomando en cuenta igual los elementos de interacción. En tercer punto es, ¿ha sido un desencuadre parcial o completo? Y es que eso es súper importante. ¿Por qué? Un desencuadre parcial es, por ejemplo, que yo digo que un actor es importante, pero no tanto, ¿no? Como yo justifico porque ese actor era muy importante, pero no lo suficiente. Un desencuadre completo es, yo digo, ese actor no tenía que ver con el debate.
Entonces, ese impacto en ese actor no es relevante. Eso responde más al primero, ¿no? Que si es irrelevante o es atingente. El segundo responde un poquito más al segundo, pero aquí siempre hay que analizar qué tipo de desencuadre hubo. Pero es importante aquí identificar lo siguiente, y es que lo voy a poner con un ejemplo que sale de un examen de jueces, que es un poco típica esta pregunta. Por ejemplo, ¿no? Una moción que tenga que ver sobre arte, ¿no? Sobre el arte, y hay dos elementos. Uno que es los impactos en el artista y otros impactos en el arte, ¿no? Como la industria del arte. Cámaras altas explican por qué es que es importante la industria del arte, impactan en la industria del arte, impactan en el desarrollo que eso puede tener en el mundo, etcétera, ¿no? Baja de gobierno o baja de oposición desencuadran eso diciendo, no, es que lo más importante es el artista. Eso, y me justifican, me dan dos mecanismos para creer que eso es importante. Eso es un análisis justificado que me permite permitir que el artista es importante. El problema está en que el análisis no basta para desencuadrar completamente a las altas con decir esto es importante, sino porque es tan importante como para que lo otro sea tan poco relevante en la comparativa. Es decir, no basta con pocas explicaciones sobre por qué lo tuyo es más relevante que el otro, sino porque lo otro era tan menos relevante. Porque si bien ya era un debate planteado en el debate que una métrica bajo la que se tiene que batir es las industrias en el arte, entonces el hecho que tú no hagas engagement con ello y solo traigas nuevos análisis sobre el desencuadre, entonces te deja vulnerable a que no se compren ese desencuadre como un desencuadre completo, sino un desencuadre parcial e incluso menos relevante que el de las cámaras altas por la poca capacidad de interacción que hubo. Entonces, en este tipo de casos, si no hay justificaciones suficientes para decir que un análisis, que un encuadre era suficientemente importante para que el otro pase a segundo plano, incluso cuando ya se había consensuado por dos cámaras, entonces eso en elemento en cámara baja de gobierno no debería pesar más que las explicaciones de las cámaras de altas, ¿no? Sin embargo, si ese análisis está suficientemente construido, explicando cómo, por ejemplo, no sé, el impacto de la industria del arte está condicionado al beneficio del artista y que en las explicaciones de las altas están, no sé, están bastante abstractas y que se van a aterrizar en base al artista, en base a este nuevo clash, entonces básicamente lo que tú estás haciendo en ese tipo de desencuadre, con ese tipo de justificaciones, es hacer interacción con el mundo de la cámara alta, explicando cómo ese encuadre no está suficientemente aterrizado, explicando cómo no es tan relevante a menos que lo aterrices en el artista y dando justificaciones sobre por qué es que es de esa determinada manera. Ahí, entonces, el desencuadre se haría que las explicaciones de cámara baja de gobierno sean más relevantes que las de las cámaras altas y igual se tendría que hacer el ejercicio por comparar, ¿no? Y tal. Entonces, acá era para hacer un poquito más gráfico ese tipo de matices sobre cuándo sí es algo justificado, cuándo no es justificado y cómo se podría haber dado ese tipo de interacción. Esas solo son ideas sobre cómo se podría haber hecho el desencuadre, pero hay miles de otras maneras y en base a ello ustedes tienen que juzgar si eran suficientemente razonables o no para decir que el otro era irrelevante, era menos relevante o era igual de relevante. Otro segundo ejemplo que voy a poner aquí ya no es sobre a quién va el impacto. Era uno de los tipos de encuadres cuando ya estoy acá hablando sobre las formas en las que se dan ese tipo de encuadres. Ya no es sobre en quién va el impacto, en un actor o en otro, o en un tipo de actor, sino en la interpretación de la emoción. Por ejemplo, si la emoción es esta casa esta casa cree que Estados Unidos debería ser X, y ambas altas consensuan que hay un impacto importante en Estados Unidos, en Cámara Baja de Gobierno, y si dice la moción no es de actor, la moción dice esta casa cree que Estados Unidos debe ser algo, y por lo tanto no basta con que las altas consensuen que es importante Estados Unidos, sino que lo justifiquen porque es más importante que otros actores que se ven a ver afectados por la acción de Estados Unidos. Entonces eso ya es una interpretación mucho más flexible. ¿Por qué? Porque eso ya es un error directo de las cámaras altas que tuvieron la capacidad de interpretar la moción correctamente y decidieron no hacerlo o no justificar sus impactos. En este tipo de elementos que son mucho más legalistas a la interpretación de la moción, por ejemplo, interpretar una moción política como valorativa o viceversa, o una moción de actor como una moción no de actor, y ese tipo de elementos. Entonces ahí sí hay mucha mayor flexibilidad porque sería también injusto para la cámara baja tener que
debatir bajo un escenario en que la moción no se prestaba y que ahora se veía condicionada a adaptar todo su tiempo de preparación a una inconsistencia o incoherencia de las cámaras altas. O lo mismo con baja de oposición. En baja de oposición podrías encuadrar las otras cámaras y todo el mundo la debatió sin actor. Nadie explicó por qué ese impacto era importante, considerando que la moción no era de actor. Entonces, eso es algo que baja de oposición podría hacer en una determinada manera. Ese tipo de situaciones son un poco más flexibles. Tercero, cuando el grado de impacto que tiene la moción. Eso también es un elemento flexible que depende mucho del análisis, pero no depende de aserciones. Voy a poner nuevamente un ejemplo donde esto se cumpliría y un ejemplo donde esto no se cumpliría. Partamos con el ejemplo donde eso no se cumpliría. Las mociones de arte suelen ser muy discutidas porque algunos dicen que tiene poco impacto y otros dicen que tiene mucho impacto. Cámaras altas empiezan a explicar por qué es que, no sé, el impacto de la moción es pequeño, porque el arte no tiene impacto en el mundo, o no tiene tanto impacto cuando interactúa mucho arte y que hay y hay otros elementos que condicionan la forma en la que la gente piensa, y eso implica que el impacto es pequeño y hay que debatir bajo pequeños impactos, ¿no? Entonces, me explican un poquito eso. Luego llega baja de oposición y dice, el arte tiene mucho, las altas han impactado poco, entonces lo que voy a hacer ahora es impactar un poco más porque creemos que el arte tiene mucho impacto y pone algún ejemplo sobre cómo el arte sí tiene mucho impacto en el mundo. Ese desencuadre por sí mismo no está justificado por la simple explicación que las cámaras altas dieron análisis justificables sobre por qué es que el arte no tenía impacto, los impactos tan grandes en ese contexto específico cuando las personas formaban su pensamiento de otras maneras, otro tipo de influencias, y por lo tanto no basta con que la baja de gobierno dé explicaciones abstractas sobre por qué el arte sí tiene impacto, sino tiene que conectarlo con el contexto específico en el que cámaras altas explicaron por qué eso no tenía impacto y justificar por qué sí tiene impacto. Es decir, el grado de análisis para desencuadrar es nuevamente analítico, es decir, el grado de análisis que las bajas dieron para pensar que la alta era irrazonable, es decir, esos pequeños impactos no eran razonables porque se puede impactar muchísimo más y tal. Entonces, ¿cómo se podría ver eso en la realidad? Por ejemplo, en la moción de SMUD, creo que era ronda 7, si no me equivoco, era la de esta casa, o ronda 8. Esta casa, siendo un artista, preferiría hacer arte en base a cómo es el mundo en vez de cómo le gustaría que fuese. Si las cámaras altas ahí debaten sobre cómo ese artista puede cambiar el mundo, lo conectan con el actor igual, ¿no? Como al artista le gustaría cambiar el mundo y cómo es que hacer el arte de una determinada manera te ayuda a cambiar el mundo, que la gente tenga empatía y eso hace que tú te sientas bien como artista porque te sientes valorado, sientes que has cambiado el mundo y eso hace que te sientas muy bien. Entonces es un elemento que está conectado a nivel legal con la moción y por lo tanto a nivel legal está justificado, ¿no? Entonces es un debate razonable a nivel reglamentario. Luego llega cámara baja de gobierno o cámara baja de oposición y te dice, hey, estamos hablando de un artista. Un artista que bajo efectos de la moción no puede ser el más famoso, sino estamos hablando de un artista promedio, y en base a ello lo más probable es que los impactos más grandes, que tu capacidad de cambio en el mundo no sea tan limitada, sino la capacidad de elementos mucho más pequeños y del disfrute de tu propio arte en el momento en que lo haces, de la capacidad de interacción que tú tienes de formas pequeñas, pero no la capacidad de cambio en el mundo, ¿no? Ese tipo de justificaciones razonables sobre cómo la emoción se va conectando en cuadres específicos y son reencuadres completamente aceptables. ¿Por qué? Porque ahí ya sí estás matizando cómo en el momento en específico, en ese contexto particular, esa emoción daba para mucho o poco impacto y eso se daba con suficiente análisis. Lo de alta no era razonable. Por lo tanto, ahí lo que tú muestras es que lo más razonable es que el arte sea mayor impacto y ahí con eso no encuadra lo que tú dejas es las altas han impactado, no, perdón, el arte era de poco impacto y las altas han impactado demasiado y por lo tanto es que hay que valorar los pequeños impactos porque valoramos más la plausibilidad que la relevancia y ya están desencuadradas las altas en un nivel bastante alto, ¿no? Porque ya dejaste claro cómo su debate no era razonable bajo cómo lo estaban planteando.
De esta misma manera, ya hemos explicado tres tipos de desencuadres. El primer tipo de desencuadre sobre el grado, la interpretación de la emoción, sobre la introducción de un nuevo actor en específico y sobre el grado de impacto de la emoción. Entonces, creo que son los tres más relevantes. También podría haber un último sobre clashes, ¿no? Sobre introducir un clash en el debate. Yo creo que el grado de desencuadre que hay que hacer al respecto para que un clash sea más relevante que otro es meramente analítico sobre, primero, sobre comparar como si estuvieses haciendo los elementos de los actores, ¿no? Se aplica de la misma manera sobre qué actor era más relevante, pero en base a qué clase es más importante, justicia o libertad, ¿no? Si las altas se han consensuado que la libertad es particularmente importante, entonces tú tienes que hacer engage en libertad y con otros argumentos, o si quieres desencuadrar, debes probar significativamente con tu análisis porque tu clase es mucho más relevante que el de las altas, y no solo ligeramente más relevante, porque pues las altas no tienen capacidad de contracción y también es un elemento, un debate interesante con el que tienes que interactuarte para poder comparar bien los materiales. Porque, por ejemplo, incluso cuando el tuyo sea más importante, el hecho que no tengamos tanta claridad sobre cómo te comportas en el otro clash y que cámaras altas no hayan tenido tanta capacidad de interacción en ese clash, entonces lo que termina siendo es que tu posibilidad su posibilidad de ganar tu clase es mucho más limitada a tu capacidad de hacer engagement con ese class y por lo tanto es que es mucho más complicado que tú termines ganando en la comparativa a menos que logres chocar bien las cosas y hacer una interacción ahí directamente. Eso entonces es similar al de los actores. Ahora, habiendo explicado esto, recuerden que todo esto es muy contextual, depende de elementos específicos, momentos muy particulares. Lo que voy a hacer ahora es hablar de qué tipos de análisis no son un desencuadre. Un desencuadre no es decir que las cámaras altas son un wash y por lo tanto eso no es relevante. Es decir, lo de las cámaras altas puede seguir siendo relevante, incluso cuando tú creas que es bastante simétrico. Por ejemplo, en una moción de privatización o privatización o claro, o privatización de servicios públicos. La accesibilidad es un clash importante, incluso cuando altas hayan discutido mucho la accesibilidad, eso hace que ambas altas consideren que eso sea relevante y que cambie significativamente la vida de las personas. Un desencuadre, no es decir, eso es un wash o es casi simétrico y por lo tanto esos impactos no importan, sino lo que importa es el impacto. Porque además es bien difícil probar que las cosas son igualmente, que el impacto es exactamente igual en ambos escenarios. Y por lo tanto es que ese grado de impacto a nivel de, de wash es mucho menos importante. Segundo elemento aquí, asumir el trade-off o ser un poquito más comparativo tampoco es un elemento de desencuadre, porque no estás ponderando directamente. Eso solo es un elemento de desencuadre cuando se justifica, porque el hecho de asumir conceder una parte importante, es decir, asumir el trade-off, claro, o pueden llamarlo también conceder una parte de tu caso o un clash que va a ganar la contraparte para explicar cómo eres más comparativo, solo sirve si explicas por qué era tan importante conceder eso. Es decir, no basta con que tú digas las altas no han asumido el trade-off en este debate o no están siendo suficientemente comparativas, yo soy comparativa y les gano. No, tienen que interactuar nuevamente en los clashes porque eso no es material analítico que justifique que las bajas tienen que ponderarse por sobre las altas. ¿No? A menos que lo expliquen directamente. Si me explican un criterio de por qué es que ese elemento importante, esa concesión hace que tu caso es más comparativo y el hecho que seas más comparativos es suficientemente importante para desestimar el material de las altas frente al tuyo, entonces muy bien. Pero en sí mismo, ser más comparativo no es desencuadrar las cámaras altas, porque pueden seguir ganando los clashes de una determinada manera, pueden seguir teniendo un debate razonable, pueden seguir impactando de forma correcta o matizada, sin necesariamente asumir una pérdida en el debate para hacerse más comparativos. Es una estrategia diferente que toman los equipos, no es arbitraria, no es legal, o sea, no es automático que un equipo tome una estrategia y por lo tanto le gane a otro, sino es que hay que comparar por qué esa estrategia implica que le ganas, ¿no? Y bajo los análisis que ya habíamos explicado eso, sobre cómo es que el debate anterior era pertinente, el debate era pertinente sin asumir el trade-off, el debate era razonable, etcétera, ese tipo de explicaciones que ya habíamos dado antes, ¿no?
Entonces era importante. Y bueno, un último punto es que también el tipo de impacto que se dé tampoco es un criterio, ¿no? Si el debate, la métrica de principios y la métrica es utilitaria, entonces el encuadre no es este debate es de principios o este debate es utilitario, sino justificas por qué es así y por qué no es de la otra manera, para ponderar directamente o en qué grado los impactos sean de mayor magnitud. Esas eran 3 aclaraciones que quería hacer sobre cómo desencuadres no son correctos. Y probablemente Juanita va a dar unas cuantas explicaciones sobre similares, un poco más profundizadas, sobre qué ponderaciones, cómo hacer este tipo de ponderaciones para ponderar un encuadre y qué otro tipo de ponderaciones que no son adecuadas, más específicas. Pero básicamente mi taller de desencuadres, lo que yo quería era mostrar qué tipo de preguntas había que hacerse cuando desencuadras un debate, cómo se daban este tipo de desencuadres, en qué circunstancias se daban, cómo se daban entre los equipos específicos y tal. Y habiendo dicho esto, pues creo que ha concluido este. Cualquier duda igual pueden mandarla al correo que tienen en la descripción, o pues si me conocen directamente, pues también pueden escribirme o mandarme un correo. Eso, muchas gracias.